bienvenidos a nuestro segundo segmento en busca de la verdad doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, ubicado en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestro teléfono 323-789-1665. Reciban la bienvenida de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, que desea con todo su corazón estrechar la mano de aquella persona que quiera venirnos a visitar a nivel local. Y si tú nos quieres mandar un mensaje a través de nuestras páginas de internet, podrías hacerlo también en www.ministerioselim.net. Y ahí con todo gusto te estaremos contestando cada pregunta, cada cosa que tú quieras mencionarnos. Si tú quieres mencionar algo que tú tienes, por favor, hazlo. Estamos abiertos para todo comentario que tú puedas tener. En esta oportunidad me acompaña, como siempre, el hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga, Gracias. hermanito. Amén. Es un privilegio tenerlo aquí en este set. Y quisiera leer Efesios 4:14, que es el texto lema de nuestro segmento. Para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Me gustaría que el hermano Víctor Azurdia, en sus propias palabras, nos dijera cuál es el propósito de este segmento, hermano. Sí, sabemos de que la palabra dice que en los postreros días se levantarán hombres corruptos que van a tratar de decir bueno a lo que es malo. Entonces, uno de los propósitos de este programa es de que a través de la doctrina que nosotros recibimos aquí de nuestro pastor Jorge Fuentes, de la doctrina que nosotros heredamos del apóstol Otonio Ríos Paredes, poder transmitir todas estas enseñanzas que se nos han dejado como un legado, como una herencia, y poderlas expandir a todo aquel que esté deseoso también de escudriñar la verdad, así como nosotros. Sabemos que son tiempos peligrosos, sabemos que la maldad está en incremento cada día, sabemos que los verdaderos predicadores de la verdad se están escaseando. Entonces, uno de los motivos principales de este programa es volver a retomar esas verdades, a escudriñar la palabra de Dios. Y esperamos de que este programa sea de bendición para todos aquellos que también están en busca de la verdad como nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y en este segmento pues nos damos cuenta de que nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, siempre nos ha enseñado de que hay 72 clases de almas, ¿verdad, hermano? Amén. Y en este caso nos damos cuenta de que cada alma tiene algo específico, algo que se manifiesta. Entonces yo les sugiero a aquellas personas que nos están sintonizando de que si quiere tomar notas y usted se identifica con algo de que lo que estamos nosotros aquí hablando, lo bonito de todo es de que cada segmento, cada área del alma tiene un antídoto. Y ahí nos damos cuenta de que es la misericordia del Señor para que nosotros vengamos y caminemos en obediencia. En este caso vamos a seguir hablando con respecto al área de la maldad, que es a través de un hijo de Jacob que se llamaba Dan. Y es aquí donde nos damos cuenta que la próxima pregunta sería, la bendición de Jacob a Dan, ¿qué nos podría explicar de esta bendición? ¿A qué se refiere Jacob? Y voy a leer el texto que está en Génesis 49, 16 al 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo de todo jinete para que caiga hacia atrás. Trataremos de explicar el temor, el texto, digamos, anterior de lo que dice aquí, según lo que expresa Jacob a su hijo Dan, explicando el tema que estamos desarrollando. Y eso es lo que quisiéramos preguntar, hermano, ¿por qué explica esto la Biblia con respecto a una tribu de Dan? Sí, bueno, dice, Dan juzgará a su pueblo, y vemos que Dan en figura, su significado, dijimos que era el área de la maldad. Y también estuvimos explicando que es un área muy difícil que puede afectar mucho en nuestra vida espiritual. También dice que le llamaron, dice, serpiente junto al camino. Y vemos que lo que hemos estado estudiando, nosotros asociamos la serpiente con la maldad. Si nosotros nos damos cuenta de que el ser que estuvo en el huerto del Adán era un serpiente, entonces ahí a nosotros podemos asociar lo malo. Y
da la casualidad de que, bueno, no da la casualidad, sino que más bien Dan le pone como ese sobrenombre, pudiera yo decir, porque le dice, Dan será serpiente junto al camino, víbora en la senda, que muerden los talones del caballo. Entonces, ahí podemos ver de que ya el papá le estaba dando cuál iba a ser en sí su personalidad a él. Y vemos de que estuvimos hablando de que la maldad no hereda. Dijimos también que la maldad siempre le va a faltar territorio. Y vemos nosotros de que la maldad, como aquí lo está ejemplificando, que dice, será serpiente junto al camino. Nosotros hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, esta persona no estaba ni siquiera en el camino, estaba junto al camino y lo estaba asociando como una serpiente, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. O sea, si nosotros vemos Dan y los demás hermanos, cómo ellos tramaron para vengar lo que habían hecho con la hermana, todos estos hermanos en sí era una mezcla de lo que las mamás y el papá eran, conforme a lo que hemos estado estudiando. Y en esta ocasión, cuando estamos estudiando Dan, vemos nosotros de que la maldad que lo ejemplifica aquí son unas características de su personalidad. Por ejemplo, Dios no quería que en ninguno de nosotros existiera la maldad, porque Dios creó a cada uno de nosotros sin maldad. Pero nosotros vemos que a través de la herencia ancestral, toda esa genética fue transmitida en esta persona. Y yo creo que tal vez Jacob lo podría haber dicho inconscientemente, pero era dirigido por el Espíritu Santo la personalidad que cada uno de los hijos iba a adquirir conforme a lo que él prácticamente les estaba profetizando a cada uno de ellos. Amén. Interesante, porque hay un texto en la Biblia que nos dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando se manifiesta la maldad en un ser humano, en este caso un hermano en Cristo, esto está prácticamente dando un problema, que es un enfriamiento espiritual. ¿Cómo podríamos contraatacar a esta situación, hermano? Si se recuerda del texto que usted leyó, dice que era serpiente junto al camino. Entonces, ¿por qué mucho pueblo de Dios, por no sacar la maldad de sus vidas, se va a quedar junto al camino? Esa sería una de las preguntas, ¿verdad? Pues simplemente porque no quiso. Nosotros entendemos de que Dios nos ha dado las herramientas, y yo creo que este estudio y la doctrina que nosotros recibimos, la alabanza, la adoración, los diferentes canales de descontaminación del alma, son herramientas que Dios ha dejado para que nosotros las utilicemos, para que estén a nuestro alcance, para que nosotros podamos ser libres de todas esas contaminaciones. Porque uno de los problemas que a Adán le sucedió fue de que no solo heredó, sino que si usted lee en Josué 19:47, cuando tenga tiempo en su casa, se va a dar cuenta de que le faltaba territorio. Entonces, la maldad en aquellas personas que supuestamente les falta territorio, son aquellas personas que nunca están satisfechas, que siempre les falta algo, aquellas que tienen maldad en su corazón. Por ejemplo, son aquellos que dicen, a mí nadie me quiere, yo creo que Dios no se siente bien con que yo esté aquí en la iglesia, a mí todos me miran mal, a mí todos me miran con desprecio, pero no, eso es como nosotros pensamos.
Dios piensa muy diferente para con nosotros. ¿Cómo nos mirará Dios? Yo creo que Dios nos mira con ojos de amor. Él es el Padre amoroso. Dios nos mira con ojos de misericordia, porque dice la palabra que Dios hace brillar el sol sobre justos e injustos. Entonces, si aún hace brillar el sol sobre injustos, ¿cuánto más con aquellos que andan queriendo tratar de agradar a Dios? Amén. Dice, la maldad es sinónimo de pecado, viene a ser como el engendramiento del mal en el corazón del hombre. En la mayoría de los casos se constituye en una transgresión ante Dios o los hombres que llevan intrínsecamente la mala intención o deseos engañosos, o bien una acción personal moralmente repugnable. Puede manifestar la acción de perversidad particular de una nación, por ejemplo, el pueblo de Israel. Aquí nos damos cuenta de que dice que algo que era repugnante, como ejemplo podemos mencionar a David en Salmo 51:2, que es donde él cayó, ¿verdad? Cuando él tenía que estar en guerra y estuvo en su castillo, y ahí sí que fue envuelto de esa maldad. Pero algo que me llama mucho la atención es aquello que usted dice, de que una mente desocupada, y me gustaría que lo explicara para aquellos que nos están sintonizando. Sí, bueno, por ejemplo, veamos a aquellas personas que se les invita a servir un privilegio en la iglesia y nunca pueden, se sienten mejor estando sentadas. Esa es una persona que tiene escasez de su alma y no se atreven a servirle al Señor. Entonces, el no hacer eso está permitiendo que la mente sea ociosa. Y una mente ociosa es taller de Satanás. Mientras más nosotros nos ocupemos en las cosas de Dios, mientras más usted tenga ocupada su mente en las cosas de Dios, menos oportunidades va a tener el diablo de lanzarle dardos de fuego. Porque ¿para qué la palabra de Dios nos dice que tengamos el escudo de la fe? Para apagar los dardos del maligno. O sea que el enemigo, si nosotros estamos ociosos, si no estamos trabajando en la obra, en cualquier cosa, alguien me pudiera decir, bueno, yo no soy estudiado, no tengo capacidad. Créame que cuando el pueblo de Dios de Israel salió de la esclavitud de Egipto, la mayoría de ellos no sabía nada más que hacer ladrillos. Y Dios le dijo a Moisés, apártame a esta gente porque yo las voy a habilitar. Yo les voy a habilitar sus manos en toda obra artífice. Entonces es Dios quien habilita. Lo que quiere es que nosotros tomemos la actitud positiva a querer servir en la obra, y ya estando sirviendo en la obra, Dios lo va a habilitar. Porque si fuera por nuestros propios medios, por nuestras propias habilidades, nosotros nos estaríamos vanagloriando de que es por nosotros, que es por nuestro intelecto, que es por nuestras habilidades. Eso sería vanagloria. Pero cuando nosotros venimos ineptos, sin saber nada, y Dios nos empieza a habilitar, entonces ahí es donde nosotros le podemos dar la gloria a Dios. Es como dice nuestro pastor, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Amén. Algo bueno, así. Y yo le podría agregar, el que no sirve, pues que empiece a aprender a ver cómo servir. Amén. Amén. Muy, muy interesante el servicio al Señor. Es algo que nos va bendiciendo y nos va transformando. Y algo que yo me doy cuenta es de que el Señor da bendición a través de todo ese servicio, siempre y cuando se haga de todo corazón, ¿verdad? Porque no con ninguna mala actitud el Señor va a dar una bendición. Entonces aquí seguimos el relato. Dice, el apóstol Pablo exhortaba a los corintios a que dejaran las viejas prácticas de la malicia y de maldad, figura de la levadura que hace que el pan crezca. De más aplicado espiritualmente se refiere a las falsas doctrinas que tergiversan la verdad e inducen a la falsedad. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y eso era en el lugar en Corintios. Era donde él especificaba con respecto a todo esto que sucedía. Pero, ¿cómo se podría manifestar algo, como estamos hablando de la maldad, en un ámbito iglesia, hermano? En un grupo de cristianos, ¿cómo se podría manifestar algo así? Bueno, hay mucha gente que se confunde porque viene a una iglesia genuina donde hay buscadores de Dios y encuentran a una persona que no se está conduciendo muy bien y dice, bueno, ¿cómo es posible que en una iglesia donde se predica la sana doctrina pueda ocurrir esto? Pero déjeme decirle, y estas son palabras de mi Señor Jesús, cuando Él habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña, dice que en el campo, o sea, en la iglesia,
no fuera de la iglesia, en el campo, el enemigo también sembró cizaña. Y los servidores les dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos a quitar la cizaña? Eso es ejemplo de aquellas personas que quisieran de que cuando una persona se está conduciendo mal, el pastor fuera y los quitara inmediatamente. Pero el Señor les dijo, no, que crezcan juntamente. Entonces ese es el peligro, que la mala semilla, la cizaña, puede crecer juntamente con el trigo. O sea que el crecimiento no es sinónimo de santidad, no es sinónimo de vivir una vida recta delante de Dios, porque vemos que hay lugares donde crecen muy rápidamente y no se está predicando la sana doctrina. Y los lugares donde se está predicando la sana doctrina como que no crecieran mucho. Entonces como que hay una contradicción. Bueno, ¿a dónde vamos? Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo poner un orden. Porque hay lugares donde lo que más se menciona son los milagros, sanidades exteriores. Pero lo que Dios está interesado primeramente es en la sanidad interna. Veamos el ejemplo del parapléjico, aquel que abren un hoyo en el techo y se lo bajan a los pies al Señor. El Señor lo ve y todos están a la expectativa de que Dios haga una sanidad de su cuerpo. Pero es interesante que mi Señor Jesús lo ve y lo primero, la necesidad primordial que el Señor encuentra en ese parapléjico era la sanidad de su alma, el perdón de sus pecados. Lo mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo de que esa persona haber sentido algo muy especial en su interior. Aunque no se podía parar y abrazar al Señor y darle gracias, yo creo que una reacción interna o en su ser. Pero los que estaban a su alrededor posiblemente dijeron, bueno, no hizo nada. Más bien dijo unas palabras. Entonces el Señor, conociendo sus pensamientos, les dijo para que miren que el Hijo del Hombre no solo tiene poder para perdonar los pecados, sino para sanidad. Le digo a este parapléjico, levántate, y se levantó. Entonces, ¿cuál es la necesidad primordial? La sanidad de nuestra alma. Y ese es uno de los propósitos porque estamos viendo las 12 áreas del alma. Amén. Interesante. ¿Y qué significado le podríamos dar, hermano, a este evento que sucede de que en Apocalipsis 7 habla de que ya la tribu de Dan ya no se encuentra ahí? ¿Cómo fue que se dio esto? Sí, recordemos de que no es de que Dios haya eliminado por completo a esa tribu, sino que realmente lo que aquí está diciendo es de que no heredó como Dios quería que heredara. Así como muchos creyentes que la palabra de Dios nos está diciendo y a través de sus ministros que Dios ha delegado, nosotros, nuestro pastor aquí en la iglesia local, nuestro pastor Jorge Fuentes, hace mucho énfasis a la eminencia, al eminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, de vivir una vida en santidad, de vivir una vida en consagración, y mucha gente no lo está tomando muy en serio. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando suceda el rapto, esta gente no va a heredar como primicia, va a heredar en cualquier otro rango. Entonces, así en el mismo caso de Adán, Dios lo que quería era de que heredara un territorio así como las demás tribus al final. Pero ¿qué vemos aquí? Que su mismo padre le dijo que iba a ser como serpiente junto al camino. Veamos el caso de aquel ciego Simón que estaba junto al camino. Había conocido la palabra de Dios, porque cuando lo oyó venir le dijo, Jesús, hijo de David. Reconocía su genealogía, reconocía de dónde venía el Mesías, pero ¿qué lo hizo quedarse junto al camino? ¿Qué lo hizo haber perdido la vista? Yo creo que así hay mucha gente hoy en día que han perdido la visión y se han quedado junto al camino por no desechar la maldad que hay en ellos, por no creerle a Dios. Entonces yo creo de que esta es una muy buena oportunidad para que nosotros meditemos en ello, de que si realmente nosotros queremos heredar, queremos ser partícipes del galardón supremo del cual el apóstol Pablo habla, que nos debemos de consagrar. Amén. Interesante, aquí habla de una de las manifestaciones de la maldad. Dice, se debilita la fe y se depende de sí mismo. Y vamos a leer Isaías 47:10 en la versión Reina Valera.
confiaste en tu maldad y dijiste, nadie me ve, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. La persona que tiene maldad en su corazón espiritualmente se aleja de Dios y empieza a confiar en sí mismo. Los espíritus inmundos lo impulsan, dice, y el Espíritu Santo se contrista. Qué tremendo. Entonces, una persona cristiana puede estar endemoniada otra vez, hermano, porque habla de espíritus inmundos que dice que lo están impulsando. Bueno, no totalmente. Una persona que tiene, bueno, una persona nacida de nueva, con el Espíritu Santo dentro, no puede ser poseída totalmente. Puede tener un estorbo parcialmente. Recordemos de que las 12 áreas del alma representaban un territorio y los reyes se iban expulsando en cierto orden, en cierta secuencia. Así también nosotros. El Espíritu Santo ya vino, ya está tomando posesión de esas áreas, aunque hay áreas no rendidas. Por eso, si nosotros cedemos derecho a ciertas áreas, por ejemplo, alguien que fuma, alguien que todavía es cristiano y fuma, bueno, esa área, ese espíritu inmundo de adicción lo está afectando, pero no quiere decir que está endemoniado completamente, sino que hay áreas de su vida, así como eran los territorios que todavía no están rendidos 100% a Dios, que le ha entregado derechos al enemigo. Por eso el enemigo los puede tomar como posesión, porque los ha rendido. Entonces la clave es, como decía en el texto, de que ha confiado en la maldad. Entonces, ¿cuál es lo opuesto de eso? Que nosotros debemos de confiar en el Espíritu Santo. Debemos de creer que el Espíritu Santo, así como Josué, que llevaba la orden y era un guerrero valiente que podía tomar por posesión todas esas áreas, así también nosotros podemos creer que si nosotros nos rendimos a la voluntad del Espíritu Santo, todas esas áreas se pueden rendir. Y cuando se le empiezan a cortar derechos al enemigo en esas áreas, a veces no hay ni necesidad de expulsión de demonios, porque cuando se cortan los derechos, el enemigo ya no tiene derechos sobre esas áreas y esa persona puede llegar a ser libre en el nombre de Jesús. Wow, entonces se debilita la fe, depende de sí mismo, empieza a creer de que ya Cristo no viene, empieza a creer de que ya no siente bendición cada vez que viene a la iglesia. Esa sería una de las manifestaciones, ¿verdad? Y es interesante, importante tomar en cuenta de que se necesita darle un seguimiento. Y también dice, se llena de maldad, según Isaías 59:3, porque vuestras manos se han contaminado con sangre y vuestros dedos con iniquidad. Vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad. Esta es una persona que está contaminada en su espíritu, alma y cuerpo. Se ha contaminado de todo lo que tiene en su corazón, lo saca por su boca murmurando a través de palabras de maldad en contra de personas que nada tienen que ver con su estado. Es una persona peligrosa porque se siente marginada. Entonces son unas manifestaciones de lo que una persona va a empezar a sentir. ¿Y qué consejo usted le daría, hermano, ya que nos quedan pocos minutos, a esa persona que ya está empezando a sentir estas situaciones en su vida? Y, por ejemplo, ya prácticamente se está levantando en contra de un delegado, de un ministro de la iglesia. Digamos, ¿qué usted le podría decir a esta persona? Los pasos que tiene que dar. Bueno, veamos que en Jueces 18:1 dice, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces veamos que si lo aplicamos a nosotros, estos son hermanos que no encuentran paz en sí mismos, que andan de iglesia en iglesia, porque no tienen un territorio. Debemos nosotros primeramente de estar estables, de asistir en una sola congregación. Si usted no asiste a una iglesia, órele al Señor. Dice la palabra, más bien mi Señor Jesús dijo que Él le iba a rogar al Padre para que enviara al Espíritu Santo que nos iba a guiar a toda la verdad. Si usted le ora con un corazón sincero al Señor, pidiéndole que el Espíritu Santo lo guíe a la iglesia donde Él quiere que esté, y si el Espíritu Santo lo guía y lo lleva a la iglesia donde Él quiere que esté, ahí es donde usted debe de sujetarse a sus autoridades. Si usted puede decir, bueno, pero yo miro cosas feas en mi pastor, es humano. Lo que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a nuestras autoridades
Y eso va a dejar mucho que ver ante la demás gente y ante los ojos de Dios, porque Dios va a ver que si usted respeta a las autoridades, Dios lo va a respaldar en todo lo que usted haga. Amén. Bendito sea el Señor. Ya prácticamente el tiempo se nos ha ido. Dice que se puede llegar hasta devolver la salvación. Cuidado con eso, hermanos. Y en conclusión, el antídoto para la maldad es la santidad, como lo dijo el hermano Azurdi anteriormente. Y pues te invitamos a nuestro próximo segmento, el próximo día que vamos a estar entrando a través de estos medios. Queremos invitarte para la próxima vez a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central. Te damos las gracias por sintonizarnos y por favor, sintonízanos en la próxima. Y gracias, hermano, por su visita. Amén. Dios le bendiga. Gracias. Y te esperamos en la próxima, cuando estaremos tratando la próxima área del alma, que sería la octava área del alma. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego.